Me congelaron en el año 2026 y cuando desperté en el futuro vi algo aterrador en la humanidad. Desearía no haber despertado jamás. El diagnóstico llegó una fresca mañana de otoño de 2026. Cáncer de páncreas en etapa 4, solo me quedaban 6 meses de vida. Recuerdo la cara del médico, como sus ojos no podían encontrar los míos al darme la noticia. Me llamo Thomas y, a los 34 años, no estaba listo para morir. Había pasado mi vida adulta como investigador en biotecnología. La ironía no se me escapó. Dediqué mi carrera a prolongar la esperanza de vida humana, solo para ver la mía brutalmente truncada. Pero mis contactos profesionales me ofrecieron una opción que la mayoría de los pacientes terminales no tenían. Criogénesis era una startup controvertida a las afueras de Denver. Prometían congelar a los pacientes terminales hasta que los avances médicos futuros pudieran curar lo que los estaba matando. El seguro no lo cubría, por supuesto. Liquidé todo. Mi plan de jubilación, el apartamento en Boulder, incluso mi colección de motocicletas clásicas. Todo para comprarme una oportunidad de futuro. La noche antes de la operación, mi hermana Eliza me tomó de la mano por encima de la mesa de la cocina de su casa en las afueras. «Entiendes que es un viaje sin retorno, ¿verdad?», preguntó, con lágrimas en los ojos. «Aunque funcione, todos tus conocidos se habrán ido». «Todos los que conozco se habrán ido en 6 meses de todas formas», respondí. «Al menos así, podré conocer a sus bisnietos». La cámara de congelación de la criogénesis no se parecía en nada a lo que había imaginado. Sin tubo de vidrio, sin escarcha visible. En cambio, parecía una máquina de resonancia magnética. Blanco clínico con suave iluminación azul. Nadia Reynolds, la científica principal, explicó el proceso mientras su equipo preparaba mi cuerpo. La nanotecnología que estamos inyectando protegerá tus células del daño por cristalización, explicó mientras me colocaban sensores metálicos fríos en el pecho y las sienes. Cuando tu temperatura corporal alcance los menos 196 grados centígrados, todas las funciones metabólicas cesarán. No soñarás. No envejecerás. El tiempo simplemente se detendrá. Lo último que recuerdo fue mirar al techo mientras un gas fragante llenaba mis pulmones. Reynolds me apretó el hombro. Nos vemos en el futuro, señor Thomas. Luego, oscuridad. La primera sensación fue dolor. Un dolor profundo, palpitante y omnipresente. Mis pulmones se sentían frágiles, como si fueran a estallar si respiraba demasiado profundamente. Mis párpados estaban sellados con lo que parecía escarcha. No podía moverme, no podía gritar. A continuación, se oyó un sonido, un pitido rítmico, una inquietud mecánica, el siseo del aire a presión. Luego, una voz, sintética y de género neutro. Secuencia de reanimación completa. Regeneración celular al 94% y estabilizándose. Detección de función cognitiva. Mis ojos finalmente se abrieron a una luz cegadora. Intenté protegerlos con la mano, pero descubrí que tenía los brazos sujetos con bandas suaves. El techo sobre mí era de material compuesto blanco con tiras de iluminación integradas, similar pero algo diferente al de la instalación de criogénesis. «Hola, Thomas, volvió a decir la voz sintética. «Por favor, mantenga la calma mientras sus vías neurológicas se reintegran». ¿Dónde estoy? Mi voz se convirtió en un graznido doloroso. ¿Dónde está Reynolds? ¿Dónde está la doctora Nadia? Reynolds no está. Soy Vin, su asistente de recuperación. Se encuentra en la cápsula de recuperación 17 del depósito criogénico de Norteamérica. Mis ataduras se soltaron con un suave clic. Me senté, luchando contra las náuseas y el mareo. La habitación era pequeña, de unos 4,5 metros cuadrados, con paredes blancas y lisas, sin puertas visibles. Mi cuerpo estaba cubierto por una fina prenda plateada que se me pegaba a la piel. ¿En qué año estamos?, pregunté, temiendo la respuesta. La fecha actual es el 15 de abril de 2187. Llevas 161 años en animación suspendida. Sentí un nudo en el estómago.
Sabía que esto iba a pasar, me había preparado mentalmente. Pero la realidad me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Todos los que conocía habían muerto. El mundo que conocía había desaparecido. ¿Se curó mi cáncer?, pregunté. Afirmativo. Los protocolos de reconstrucción molecular eliminaron todas las células malignas durante tu tercera década de preservación. Tu cuerpo se ha mantenido en estasis con parámetros óptimos de salud. Una sección de las paredes se abrió, revelando una habitación más grande al otro lado. Con piernas temblorosas, me abrí paso. Este nuevo espacio parecía un apartamento minimalista, un dormitorio, una pequeña cocina y lo que parecía ser un baño tras un panel translúcido. Una pared era una pantalla que mostraba un bosque con una suave lluvia. Parecía tan real que casi podía oler el petracore. ¿Dónde están todos?, pregunté, al notar el silencio. Los médicos, los técnicos. La voz de Vin parecía provenir de todas partes y de ninguna. Esta instalación lleva 43 años operando con protocolos automatizados. El último miembro humano del personal partió durante la migración al noroeste. Eso no sonaba bien. Migración. ¿Qué pasó? La pantalla cambió para mostrar un mapa de Norteamérica con vastas áreas sombreadas en rojo. Tras el colapso ambiental de 2050 y las posteriores guerras por los recursos, los centros de población cambiaron drásticamente. Esta instalación fue designada Zona Automatizada Soberana en virtud de los Acuerdos de Chicago. Me dejé caer en una silla que emergió del suelo sin problemas. ¿Por qué me reanimaron ahora? Los protocolos de emergencia iniciaron su secuencia de reanimación cuando las reservas de energía de la instalación alcanzaron niveles críticos. Los paneles solares han estado funcionando al 27% de eficiencia debido a las condiciones atmosféricas. Eres el último paciente en ser reanimado. ¿El último? Me levanté de nuevo, con el corazón acelerado. ¿Qué pasó con los demás? De los 4.215 individuos preservados en este centro, 314 fueron reanimados con éxito y transferidos entre 2079 y 2144. Los demás sujetos resultaron afectados durante el evento de Texas de 2112. Evento de Texas afectado. Me sentí mal y nadie viene a buscarme. Negativo. No he recibido comunicaciones externas en 16 años. Sin embargo, su paquete de reanimación incluye suministros de supervivencia y las coordenadas del asentamiento humano, registrado más cercano. Un panel en las paredes se abrió y reveló lo que parecía equipo de montaña, botas, ropa impermeable y una mochila. Estos artículos son compuestos de nanopiber adaptables, me explicó Vin mientras los examinaba. Regulan la temperatura corporal y te protegen de los peligros ambientales. La ropa se sentía extraña, demasiado ligera para abrigar, pero de alguna manera resistente. Al ponerme la chaqueta, se ajustó a mi cuerpo, apretándome ligeramente las muñecas y el cuello. He preparado el sustento adecuado para tu adaptación digestiva, anunció Vin. Un compartimento se abrió en la cocina, revelando lo que parecía una barra de proteínas y un recipiente con un líquido transparente. La comida sabía insípida, pero me llenó de una energía inesperada. El agua tenía un sabor ligeramente metálico, pero sació mi sed intensa. Vin, muéstrame qué hay afuera, dije, sintiéndome cada vez más fuerte. La visualización externa es limitada debido a la degradación del sensor, respondió Vin. Sin embargo, puedo proporcionar imágenes grabadas del mes pasado. La pantalla cambió para mostrar el exterior de un enorme edificio de concreto y vidrio, presumiblemente las instalaciones, rodeado por lo que antes era un estacionamiento, pero ahora estaba invadido por una extraña vegetación. Las plantas no se parecían a nada que yo reconociera. Tenían una cualidad iridiscente, con hojas que parecían latir ligeramente. A lo lejos, distingo las ruinas de lo que podría haber sido el horizonte de una ciudad, medio consumidas por el crecimiento agresivo de las plantas. ¿Qué pasó con las plantas? Pregunté tras las alteraciones atmosféricas de la evolución acelerada de 2040 que se produjeron en numerosas especies vegetales. Muchos desarrollaron capacidades fotosintéticas mejoradas para procesar la composición modificada del aire. Debería haberme fascinado. Como biotecnólogo,
Este era el tipo de adaptación evolutiva sobre el que solo había teorizado. Pero, en cambio, sentí un temor creciente. ¿Hay gente ahí fuera? ¿Hay humanos? Los datos sobre la población humana están desactualizados. El último censo confirmado indicó que aproximadamente 1.200 millones de humanos supervivientes a nivel mundial presentan una divergencia genética significativa en los grupos de población expuestos al compuesto N7. Divergencia genética. ¿Qué significa eso? La pantalla cambió para mostrar una figura humana, pero con diferencias sutiles. Extremidades ligeramente alargadas, ojos agrandados y piel con un ligero matiz azulado. La mutación adaptativa se volvió necesaria para la supervivencia en regiones con una composición atmosférica alterada. La Directiva Evolutiva de 2088 implementó la modificación genética generalizada para asegurar la adaptación humana a las nuevas condiciones ambientales. Observé la imagen horrorizado y fascinado. Y quienes no eran humanos modificados residen principalmente en zonas de santuario atmosférico o viviendas subterráneas. Su número ha disminuido constantemente debido a problemas de fertilidad y limitaciones de recursos. Mi mente daba vueltas. Esperaba que el futuro fuera diferente, pero no así. No un mundo donde los humanos tuvieran que cambiar su ADN para sobrevivir. Tengo que irme, dije de repente. ¿Cómo salgo de aquí? El acceso al exterior requiere reconocer los factores de riesgo, respondió Finn. La composición atmosférica fuera de estas instalaciones difiere de sus requisitos básicos. Sin adaptación, la exposición prolongada puede causar dificultad respiratoria. Entiendo los riesgos, dije, aunque no lo entendía. En realidad, no. No puedo quedarme aquí si falla la electricidad. Entendido. El equipo de supervivencia está equipado con una máscara de filtración que proporciona 72 horas de respiración regulada. Tus coordenadas de destino son el Domo Santuario 7, ubicado a 68 kilómetros al noreste de estas instalaciones. Una sección de las paredes se abrió, revelando un pasillo estrecho. Reuní los suministros, aseguré la extraña mochila y me puse las botas que se amoldaban a mis pies. Un último componente, anunció Vin. Se abrió un pequeño compartimento que contenía lo que parecía una piedra gris lisa. Este es tu dispositivo personal de navegación y comunicación. Contiene mis sistemas auxiliares y te guiará a un lugar seguro. Lo recogí y se calentó en mi palma, mostrando una interfaz holográfica sobre su superficie. ¿Así de fácil? ¿Vienes conmigo?, pregunté. Mis sistemas primarios están conectados a esta instalación, pero esta unidad portátil contiene suficiente programación para facilitar su viaje. El pasillo conducía a una serie de esclusas de aire. Al acercarme a la última puerta, las advertencias parpadearon en las paredes. Precaución, atmósfera no regulada. Se requiere protección respiratoria. Me puse la máscara de mi mochila. Se adhirió a mi rostro con una intimidad inquietante, cubriéndome la nariz y la boca. Adiós, Thomas, dijo la voz de Vin desde los altavoces de la instalación. Tu resurrección ha terminado. Mi última función ha sido cumplida. La puerta exterior se abrió con un siseo y, por primera vez en más de un siglo y medio, entré al mundo. El cielo estaba mal. Ese fue mi primer pensamiento. No era azul, sino un extraño ámbar verdoso con jirones morados donde debería haber nubes. El aire se sentía denso, casi gelatinoso contra mi piel expuesta. La instalación detrás de mí era una estructura monolítica de hormigón y cristal, ahora medio consumida por la extraña vegetación palpitante que había visto en la pantalla. Lo que una vez fue un estacionamiento era ahora una maraña de plantas iridiscentes y charcos de agua de colores extraños. A lo lejos, las ruinas de una ciudad se alzaban como dientes rotos contra el cielo alienígena. Los edificios se apoyaban unos contra otros. Las ventanas habían desaparecido hacía tiempo, sus estructuras invadidas por la misma flora extraña que rodeaba las instalaciones. Dirección al domo del Santuario 7, le dije al dispositivo que tenía en la mano. Apareció una flecha holográfica apuntando al noreste. Un sendero parecía atravesar la vegetación, tal vez creado por animales u otros viajeros como yo. Empecé a caminar, sintiendo cada paso surrealista y aterradoramente concreto.
Esto era real. Este era mi mundo ahora. Las extrañas plantas parecían retroceder ligeramente a mi paso. Sus hojas luminiscentes se curvaban al alejarse de mi tacto. La máscara filtraba el aire, pero aún podía percibir aromas inusuales. Metálicos, dulces, alienígenas. Tras una hora de caminata, llegué a lo que una vez fue una autopista. Vehículos abandonados cubrían el asfalto agrietado, congelados en su último atasco hacía más de un siglo. Muchos estaban tan cubiertos por la extraña vegetación que solo se distinguían sus formas básicas. Examiné uno de los coches más intactos, elegante y de diseño desconocido, pero claramente reconocible como un vehículo de pasajeros. A través de la ventana, cubierta de vegetación, pude ver que aún había pertenencias en el interior. Un juguete de niño, una bolsa, cosas abandonadas en lo que debió haber sido una evacuación apresurada. Entonces, le pregunté al dispositivo, ¿qué pasó con toda esta gente? La piedra se calentó en mi mano. Los registros históricos indican que esta región fue evacuada durante el gran cambio atmosférico de 209. El aumento de los niveles de toxicidad hizo que la zona fuera inhabitable para humanos no modificados. Continué por la carretera, mientras las ruinas de la ciudad se acercaban. A medida que avanzaba el día, la luz verdosa del cielo se intensificaba, cubriendo todo con un resplandor inquietante. Las sombras parecían moverse de forma extraña, sin coincidir con el movimiento del sol oculto. Un sonido me detuvo en seco, un crujido rítmico proveniente de la densa vegetación a mi derecha. Me quedé paralizado, consciente de repente de lo expuesto que estaba en la carretera. De entre las frondas luminiscentes emergió una criatura que me heló la sangre. Parecía un ciervo en su forma básica, pero sus proporciones eran incorrectas. Patas demasiado largas, cuello demasiado flexible. Su piel no era pelaje, sino una membrana resbaladiza, casi translúcida, que revelaba órganos oscuros debajo. Lo más inquietante eran sus ojos, enormes, negros y fijos. La criatura me observó un largo instante, con la cabeza inclinada en un ángulo imposible. Entonces, tan repentinamente como había aparecido, se disolvió entre la maleza. ¿Qué fue eso?, le susurré al dispositivo. La vida ha sufrido una mutación significativa debido a factores ambientales, respondió la voz de Vin con una calma desesperante. Parece ser un descendiente del Odicus virginis, el ciervo de cola blanca. Aceleré el paso después de eso, ansioso por llegar a la ciudad antes del anochecer. Si aún anochecía en este mundo alterado, las afueras eran peores de lo que imaginaba. Los edificios se hundían unos sobre otros, sus materiales parecían blandos por la descomposición. Las extrañas plantas crecían por todas partes, trepando por las paredes, atravesando las ventanas, cruzando las calles. Algunas estructuras habían sido completamente destruidas, visibles solo como montículos cubiertos de vegetación. Seguí mi navegador por las calles silenciosas, vislumbrando ocasionalmente movimiento en las sombras. No supe si eran animales o algo más. Al anochecer, el cielo viró de un verde ámbar a un violeta intenso. Las plantas a mi alrededor comenzaron a brillar con más intensidad, proporcionando una iluminación etérea que hacía que la ciudad pareciera sacada de un sueño febril. Necesito refugio para pasar la noche, le dije al dispositivo. Estoy buscando estructuras estables, respondió Vin. Al cabo de un momento, apareció una flecha que me dirigía hacia lo que antes era un estacionamiento de varias plantas. Algunas partes se habían derrumbado, pero una sección del segundo nivel parecía intacta. Subí por una rampa cubierta de plantas, probando cada escalón sobre el hormigón desmoronado. El segundo nivel estaba relativamente despejado de vegetación, con paredes sólidas en 3 lados que ofrecían protección contra los elementos y cualquier cosa que pudiera rondar. En la noche, de mi mochila, saqué una fina lámina metálica que, según me informó Vin, era un refugio térmico. Al desplegarla, se expandió hasta formar una pequeña estructura similar a una tienda de campaña que se anclaba al suelo. Dentro del refugio, me quité la mascarilla brevemente para comer otra de las insípidas barritas de proteína de mi mochila. El aire dentro del refugio estaba filtrado, explicó Vin. A salvo por breves periodos sin la máscara. Mientras me preparaba para dormir,
Sonidos extraños resonaron entre las ruinas. Llamadas y llantos distintos a los de cualquier animal que hubiera conocido. Algunos eran lejanos, otros inquietantemente cercanos. ¿Hay depredadores peligrosos ahí fuera?, pregunté. Las relaciones entre depredadores y presas en los ecosistemas han evolucionado significativamente. Bean respondió, tu olor humano sin modificar podría despertar la curiosidad de la fauna silvestre. El refugio está diseñado para ocultar las biofirmas. Eso no fue precisamente tranquilizador, pero el agotamiento me estaba invadiendo. A pesar de las extrañas circunstancias y del mundo alienígena exterior, caí en un sueño profundo. Soñé con Reynolds. En el sueño, intentaba decirme algo importante, algo sobre el proceso de congelación, pero sus palabras salían como ráfagas de estática. Detrás de ella, la cámara criogénica se llenaba con las extrañas plantas brillantes del exterior. Un fuerte golpe contra el lateral de mi refugio me despertó de golpe. La luz del amanecer se filtraba a través del material translúcido, dotando todo de ese mismo resplandor verdoso. Otro golpe seguido de lo que parecía un olfateo. Contuve la respiración, completamente inmóvil. A través de la delgada pared del refugio, distinguí una silueta. Algo grande que se movía a cuatro patas, pero con proporciones que parecían inapropiadas para cualquier animal que conociera. Tras lo que me pareció una eternidad, la criatura se alejó. Esperé otros 20 minutos antes de salir con cautela del refugio. El aparcamiento estaba vacío, pero unas huellas grandes e inusuales marcaban el polvo cerca de mi refugio. Parecían los de un canino grande, pero con demasiados dedos dispuestos de forma antinatural. Empaqué rápidamente y continué mi viaje, con la máscara bien puesta. Según el navegador, aún me encontraba a 48 kilómetros de la cúpula del santuario. La ciudad se volvía más densa a medida que me adentraba. Los edificios más altos, las calles más estrechas. Muchas eran imposibles de ver, bloqueadas por estructuras derrumbadas o cubiertas por la extraña vegetación. En 2 ocasiones tuve que retroceder y buscar rutas alternativas cuando mi camino estaba bloqueado. Alrededor del mediodía, entré en lo que una vez fue una gran plaza pública. En su centro se alzaba una estatua tan cubierta de vegetación luminiscente que solo se veía su tosca figura humana. Alrededor de la plaza se encontraban los restos de tiendas y restaurantes. Sus escaparates habían desaparecido hacía tiempo. Interiores recuperados por la naturaleza. Algo me llamó la atención. Un movimiento en uno de los edificios. No era el balanceo de las plantas, sino un movimiento deliberado y con un propósito. Me agaché tras la estatua, observando con cautela la fuente. 3 figuras emergieron de lo que una vez fueron unos grandes almacenes. A primera vista, parecían humanas, pero al adentrarse en la plaza, sus diferencias se hicieron evidentes. Eran altos, de al menos 2 metros, con las mismas extremidades alargadas y la piel ligeramente azulada que había visto en la imagen de Bean. Sus ojos eran grandes, casi completamente negros, y vestían ropa sencilla que parecía cambiar de color con sus movimientos. Lo más impactante era su falta de equipo de protección. Ni máscaras ni trajes. Respiraban el aire tóxico directamente, moviéndose a través de él con la misma comodidad con la que yo me movía antes por el aire de mi mundo. Los humanos modificados, los evolucionados, como se llamaran, eran en lo que se había convertido la humanidad. Permanecí inmóvil tras la estatua, sin atreverme a respirar. Las 3 figuras se movían con una gracia inquietante, examinando la zona metódicamente. Parecían estar buscando algo. Uno de ellos se detuvo de repente, ladeando la cabeza de una forma que me recordó al ciervo. Giró lentamente hacia mí, con las fosas nasales dilatadas. Podía olerme. Me apreté más contra la estatua, rezando para que las extrañas plantas ocultaran mi olor. El humano modificado dio un paso en mi dirección. Y luego otro. Los otros 2 notaron su interés y también se volvieron hacia mi escondite. Un fuerte estruendo en un edificio cercano les llamó la atención. Los 3 se giraron hacia el sonido y se movieron a una velocidad asombrosa en esa dirección, desapareciendo en otra estructura dañada. No esperé a ver qué había causado el ruido ni si regresarían.
Corrí siguiendo la flecha de navegación, agachándome entre callejones y edificios dañados, distanciándome lo máximo posible de la plaza. Al caer la tarde, llegué al límite del centro de la ciudad. Allí, la destrucción era aún más completa. Rascacielos enteros se habían derrumbado, creando montañas de escombros invadidas por la vegetación brillante. Mi dispositivo me indicó que debía dirigirme al subsuelo. Una entrada de metro parcialmente derrumbada se veía más adelante. Su letrero era ilegible desde hacía tiempo bajo las capas de la extraña vegetación. La ruta más directa al santuario Dome 7 requiere 4,3 kilómetros de tránsito subterráneo, explicó Bean. La idea de adentrarse en la oscuridad era aterradora, pero la alternativa de permanecer expuesto en este paisaje alienígena mientras la noche se acercaba de nuevo, era peor. Activé una función de luz en mi dispositivo y bajé las escaleras derruidas hacia la estación de metro. El mundo subterráneo era diferente, pero igualmente transformado. Allí, las plantas brillaban con mayor intensidad, proyectando patrones de luz ondulantes sobre las paredes de azulejos. El agua goteaba constantemente, formando charcos que reflejaban la bioluminiscencia. El andén del metro estaba prácticamente intacto, aunque las vías inferiores estaban sumergidas bajo varios metros de agua turbia. Mi flecha de navegación apuntaba a lo largo del andén hacia el túnel. ¿Es seguro caminar por el túnel?, pregunté. La estructura del túnel ha mantenido un 82% de integridad, respondió Bean. El sendero elevado de mantenimiento permanece por encima del nivel del agua en la mayor parte de su recorrido. Me adentré con cautela en el túnel, manteniéndome en la estrecha pasarela de mantenimiento que discurría junto a las vías inundadas. Las plantas bioluminiscentes me proporcionaban suficiente luz como para poder desplazarme incluso sin la iluminación de mis dispositivos. El silencio era opresivo, roto solo por el goteo constante del agua y mis propios pasos. De vez en cuando, aparecían ondas en el agua a mi lado, sugiriendo que algo se movía bajo la superficie. Tras casi una hora de caminata, llegué a otra estación. Allí, el techo se había derrumbado parcialmente, dejando que un rayo de la extraña luz del día penetrara en la penumbra. Mi flecha me dirigió hacia el nivel de la calle. De vuelta a la superficie, me encontré en lo que parecía ser una zona residencial. Los edificios eran más pequeños, más dispersos y estaban ligeramente en mejores condiciones que los del centro. Mientras caminaba, empecé a notar algo extraño, señales de actividad humana reciente. Algunas zonas habían sido despejadas de vegetación. Algunos edificios mostraban evidencia de reparaciones. Y entonces lo vi, un símbolo pintado en una pared. Un círculo perfecto que contiene una figura humana estilizada. Debajo, palabras en inglés reconocible. Sendero del santuario. Solo se puede acceder al amanecer. Bean, ¿qué significa esto?, pregunté. Este es un marcador de navegación usado por grupos humanos no modificados. Indica una ruta a la entrada de un santuario que suele ser segura durante el día. Mi corazón se aceleró. Otros humanos normales como yo, estaban cerca. No estaba solo en este mundo transformado. La flecha de navegación se alineó con los marcadores pintados que me guiaban por las calles residenciales. Aparecieron más señales. Se requiere mascarilla más allá de este punto. Zona de vigilancia disciplinaria durante siglos. Al caer la tarde, divisé a lo lejos una estructura que solo podía ser la cúpula del santuario. Una enorme construcción hemisférica de lo que parecía vidrio esmerilado o plástico, que brillaba suavemente desde dentro. Se alzaba sobre el barrio en ruinas como una burbuja, prístina y perfecta en medio de la decadencia. Aceleré el paso, ansioso por llegar a la cúpula antes del anochecer. Las señales me llevaron a lo que había sido una escuela, a unos 800 metros de la cúpula. La estructura parecía fortificada con ventanas y puertas con barricadas. Al acercarme, un foco me iluminó repentinamente desde el tejado. Una voz gritó, amplificada, pero humana. «Detente donde estás, con las manos a la vista». Levanté las manos, con el corazón latiéndome con fuerza. «Me llamo Thomas». Estaba en suspensión criogénica. La instalación me reanimó y me envió aquí. Siguió un largo silencio.
Finalmente, la voz regresó. Quítate la máscara lentamente. El aire. Empecé diciendo que esta es una zona limpia. Filtrada. Quítate la máscara. Vacilante, me quité la máscara. El aire sabía diferente, más limpio que dentro de mi refugio, con un ligero matiz dulzón, pero respirable. Tras otra pausa, una parte de la barricada se abrió. Dos figuras emergieron portando lo que parecían armas. Vestían ropa práctica, similar a la mía, pero con elementos de protección adicionales, gafas protectoras, guantes y armadura ligera en el pecho y las extremidades. «Acércate despacio», me gritó uno. Avancé con las manos aún en alto. Al acercarme, vi que eran completamente humanos. Sin extremidades alargadas, sin un matiz azul en la piel, ojos de tamaño normal y reconociblemente humanos. Una de ellas, una mujer de cabello canoso y corto, me observó atentamente. «¿Cuándo te congelaron?», preguntó. «En el 2026», respondí. Tenía cáncer. La instalación se llamaba criogénesis. Abrió los ojos de par en par un aliento de Dios original. Se giró hacia su compañera. «Trae el espejo». Las siguientes horas transcurrieron como un borrón. Me llevaron dentro de la escuela fortificada. Me examinó alguien a quien llamaban doctor de la pureza y finalmente me llevaron a una habitación que una vez fue un aula. Habían reemplazado mesas y sillas por catres y contenedores. Había algunas personas más, todas observándome con curiosidad no disimulada. Finalmente, entró una mujer que claramente estaba al mando. Era mayor, quizá de unos 60 años, con el pelo completamente blanco recogido hacia atrás, dejando al descubierto un rostro marcado por la edad y las dificultades. «Soy Meera Levenson», dijo sin preámbulos. «Lideró este puesto de avanzada. Me dijeron que eres de antes del cambio». «Sí», confirmé. «Me congelaron en 2026 con cáncer terminal. El centro me revivió ayer cuando empezó a fallar la electricidad». «¿Qué centro?», preguntó. «El depósito criogénico de Norteamérica. Antes era criogénico». Asintió lentamente. «Lo sabíamos. Pensábamos que todos los presentes se habían ido hacía tiempo». Me observó con intensidad. «¿Tu momento es milagroso o catastrófico?». «Señor Thomas, ¿qué quiere decir?». En lugar de responder, preguntó, «¿Qué sabe usted de lo que le pasó al mundo?». Le expliqué lo que Vin me había contado. El colapso ambiental, los cambios atmosféricos, las modificaciones genéticas. Mira escuchó sin interrumpir y luego suspiró profundamente. «Esa es la versión desinfectada. La verdad es más oscura». Se sentó frente a mí. «La humanidad se lo buscó a sí misma, señor Thomas. Los cambios atmosféricos no fueron del todo naturales. Fueron el resultado de una geoingeniería fallida. Un intento desesperado por revertir el daño climático que derivó en algo mucho peor. Y las modificaciones genéticas. Quienes ostentaban el poder, quienes tenían recursos, se modificaron para sobrevivir en el mundo que habían destruido. El resto de nosotros, quienes rechazamos la modificación o no podíamos permitírnosla, fuimos abandonados a nuestra suerte en el aire tóxico o nos refugiamos en santuarios como este». Hizo un gesto a nuestro alrededor. «Somos lo que queda de la humanidad intacta. Vivimos en entornos con filtros. Nos aventuramos solo con protección y libramos una batalla constante por los recursos con quienes eligieron cambiar. ¿Cuántos de ustedes viven en este santuario?». «Unos 4.000 a nivel mundial, quizás unos pocos millones. Nuestra población disminuye cada año». El peso de lo que decía lo calaba hondo. La humanidad se había dividido en dos especies, los que se habían modificado para adaptarse al mundo en ruinas y los que habían permanecido humanos. ¿Y los modificados, qué quieren? La expresión de Espejo se ensombreció, inicialmente, coexistencia. Ahora muchos creen que somos un callejón sin salida evolutivo, que nos apropiamos de recursos que deberían ser suyos. Otros nos ven como material genético para cosechar. Nuestro ADN sin modificar aún contiene rasgos que han perdido.
Sentí un escalofrío. Te cazan. Algunos lo hacen, otros comercian con nosotros. Es complicado. No son un monolito, pero sí, han asaltado santuarios y secuestrado gente. Pensé en los 3 humanos modificados que había visto en la plaza de la ciudad. Como habían buscado metódicamente. Como uno había captado mi olor. Y ahora vienen hacia aquí, continuó Meera con gravedad. Nuestros exploradores informan de un gran grupo que se dirige a la cúpula. Creemos que detectaron su huella biométrica en la ciudad. Es valioso para ellos, señor Thomas. Un espécimen genético puro, anterior a cualquier contaminación atmosférica. Los traje hasta aquí, me di cuenta con horror. Meera asintió sin querer. Pero sí, y ahora tenemos que trasladar a todos al santuario principal antes de que lleguen. La cúpula no es el santuario principal. La cúpula es una estación de paso. Nuestro verdadero santuario está a mayor profundidad, mejor protegido. Mantenemos estos puestos de avanzada en la superficie para reconocimiento y recolección de recursos. Se puso de pie. Partiremos al amanecer. Hasta entonces, descansa. Mañana será un reto. Solo, me quedé en mi catre asignado, con la mente acelerada. En solo 2 días, desperté en un mundo irreconocible. Caminé por un paisaje urbano transformado y descubrí que la humanidad se había dividido en caminos evolutivos separados. Y ahora, sin darme cuenta, había puesto en peligro a quienes me habían acogido. El sueño llegó a ratos, interrumpido por extraños sueños en los que me perseguían por bosques brillantes criaturas con 2 largas extremidades y ojos completamente negros. Me despertó el alboroto. Gente moviéndose con urgencia, recogiendo provisiones, hablando en voz baja pero tensa. La mujer de pelo castaño que me había recibido primero se acercó a mi catre. «Levántate». Llegan antes de lo esperado. Tomé mis pocas pertenencias y las seguí a lo que antes era la cafetería de la escuela. Había unas 50 personas reunidas, muchas armadas con armas inusuales que parecían emitir tenues campos de energía. Niños y ancianos se agrupaban en el centro del grupo. Meera estaba de pie sobre una mesa dirigiéndose a la multitud. El paso norte está comprometido. Tomaremos los túneles de mantenimiento hasta el cruce B y luego continuaremos hacia la central. Protocolo de evacuación estándar. Equipos de combate en primera y segunda línea. Disciplina de silencio en los túneles. Su mirada me encontró. Señor Thomas, quédese conmigo. Una sección del suelo de la cafetería se retrajo, revelando una empinada escalera que descendía hacia la oscuridad. La gente empezó a bajar ordenadamente, ayudando a los ancianos y niños. De repente, sonó una alarma. Uno de los vigías irrumpió en la habitación. Habían traspasado el perímetro exterior. Al menos 30 avanzaban a toda velocidad. Aceleren la evacuación, ordenó Meera con calma. Las posiciones defensivas del equipo de combate. La mitad de los individuos armados se dirigieron hacia las salidas mientras el resto apresuraba a los civiles, por las escaleras. Meera me agarró del brazo y me jaló hacia la escalera. ¿Qué pasa con los defensores?, pregunté. Resistirán lo más que puedan y luego seguirán o tomarán rutas alternativas. Esta no es nuestra primera evacuación, señor Thomas. El túnel de abajo estaba sorprendentemente bien construido, con hormigón revestido con luces y sistemas de ventilación. Avanzamos con rapidez, la multitud mantenía la disciplina a pesar del miedo evidente. Tras nosotros, los sonidos del conflicto nos llegaban incluso a través de la entrada cerrada. Extrañas descargas de energía, gritos y agudos inquietantes que no eran del todo humanos. El túnel se bifurcaba repetidamente, y Espejo tomaba decisiones en cada cruce sin dudarlo. Tras caminar unos 3 kilómetros, llegamos a una cámara más grande con múltiples salidas. Un pequeño grupo de defensores esperaba allí, con aspecto tenso. Cruce asegurado, informó uno. Aún no hay señales de persecución. Estarán rastreando sus biomarcadores, dijo Meera, señalándome. Tenemos que enmascararlo antes de llegar a la central. De su mochila, sacó lo que parecía una fina manta plateada. Esto interrumpe la detección biométrica.
No es perfecto, pero es mejor que nada. Me envolví en él, sin sentirme diferente. Siguieron otra serie de túneles. Esta infraestructura, más tosca y claramente antigua, había sido reutilizada. Tuberías recorrían las paredes llevando agua u otros servicios. De vez en cuando, pasábamos por cámaras laterales que contenían suministros o equipo. Tras otra hora de caminata, llegamos a un enorme conjunto de puertas blindadas. Guardias armados vigilaban el túnel y un complejo equipo de escaneo monitoreaba el túnel. Santuario Central, explicó mientras se realizaban los procedimientos de autenticación. Hogar de unos 3000 humanos no modificados, autosuficientes, seguros y ocultos. Las enormes puertas se abrieron para revelar una vista impresionante. Más allá no había otro túnel, sino una enorme caverna subterránea. Y dentro se alzaba una ciudad real y funcional con edificios, calles y espacios abiertos. La iluminación artificial imitaba la luz del día. Árboles y plantas crecían en zonas verdes designadas. La gente se desplazaba, ocupada en sus quehaceres. Bienvenido al nuevo Edén, dijo Mera, observando mi asombro. El asentamiento humano puro más grande que queda en Norteamérica. Al entrar, noté que el aire era diferente, más fresco, sin la dulzura que percibía en la atmósfera filtrada del puesto de avanzada. La gente nos observaba fijamente, reconociendo rápidamente una evacuación. La noticia se extendió rápidamente y los funcionarios se acercaron para coordinar la integración de los recién llegados. Mera me condujo a un edificio que servía como centro administrativo. Dentro, un grupo de personas mayores esperaba. Claramente, algún tipo de consejo de liderazgo. Este es Thomas. Mera anunció que se encontraba criogénicamente preservado desde 2026. Revivió hace 2 días. Su perfil genético no está contaminado por ningún factor posterior al cambio. Los miembros del consejo me observaron con gran interés. Uno de ellos, un anciano con una larga barba blanca, dio un paso al frente. Señor Thomas, soy el Dr. Alexander Kim. Dirijo nuestra división de investigación médica. Me examinó con atención. Su llegada podría ser importante para nuestro trabajo sobre adaptación atmosférica. ¿Está intentando adaptarse a la vida al aire libre como los humanos modificados?, pregunté. El Dr. Kim negó con la cabeza. No es modificación genética. Creemos que hay otra solución. Un tratamiento que permitiría a humanos no modificados procesar los elementos tóxicos sin cambiar nuestro ADN fundamental. Pero nos ha faltado material genético humano puro de base para perfeccionarlo. Las implicaciones serán claras. ¿Quieren usarme como sujeto de prueba? No exactamente, aclaró el Dr. Kim. Necesitamos muestras genéticas. Sí. Pero aún más importante, necesitamos comprender cómo responde su fisiología inalterada a la exposición controlada. Con su ayuda, podríamos desarrollar un tratamiento que nos libere de estos santuarios subterráneos y ponga fin al conflicto con los humanos modificados. Mera añadió, si logramos sobrevivir en su mundo, se resolvería la principal razón de su hostilidad, la competencia por el espacio habitable. Fue abrumador. Hace 2 días, desperté de un sueño de 161 años en un mundo transformado. Ahora, me decían que podría tener la clave del futuro de la humanidad. ¿Qué pasa con la gente del puesto de avanzada?, pregunté. Los que se quedaron para cubrir nuestra huida. La expresión se ensombreció. Algunos llegarán a santuarios alternativos. Otros no lo harán. Es la realidad de nuestra existencia. Me sentí mal. Había muerto gente por mi culpa, porque sin saberlo, había guiado a los humanos modificados hasta su puerta. La mejor manera de honrar su sacrificio es ayudarnos, dijo el Dr. Kim con suavidad, interpretando mi expresión. ¿Lo harás? ¿Qué otra opción tenía? Este era mi mundo ahora. Estas personas, los humanos no modificados, eran mi gente. Y si mi condición única como humano pre-transformación podía ayudarlos, tenía que intentarlo. Sí, dije. Ayudaré.
Las siguientes semanas transcurrieron entre pruebas, muestras y ensayos de exposición cuidadosamente controlados. El equipo del Dr. Kim trabajó incansablemente, utilizando mi material genético para perfeccionar su tratamiento de adaptación. Aprendí más sobre el mundo que ahora habitaba, la historia del colapso ambiental, las guerras por los recursos que le siguieron y la directriz evolutiva que dividió a la humanidad en dos ramas. Los humanos no modificados del Nuevo Edén habían mantenido una sociedad extraordinaria a pesar de su aislamiento. Preservaron el conocimiento, la cultura y la tecnología, adaptándolos a su existencia subterránea. Reciclaron todo, cultivaron alimentos en huertos hidropónicos con luz artificial y generaron energía mediante sistemas geotérmicos. Los niños recibieron educación, el arte floreció y prevaleció la democracia. Era, en muchos sentidos, una versión idealizada de la sociedad que había dejado atrás, sin los excesos y la imprudencia ambiental que habían condenado al mundo de la superficie. Pero también era frágil. La población tuvo que ser estrictamente controlada debido a la limitación de espacio y recursos. Las excursiones a la superficie para obtener suministros adicionales se volvieron más peligrosas a medida que los humanos modificados expandían su territorio, y los sistemas ambientales del santuario requerían mantenimiento constante para evitar fallas. Tras 3 semanas de pruebas, el Dr. Kim me llamó a su laboratorio. Su expresión era a la vez emocionada y aprensiva. Lo logramos, anunció al equipo de investigación reunido. El suero de adaptación está listo para las pruebas en humanos. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tan seguro está de que funcionará? En simulaciones con su material genético, logramos un 94% de éxito en la neutralización de las toxinas atmosféricas, preservando la función celular humana normal, y un 6% de tasa de fracaso. Kim dudó. Colapso respiratorio en el peor de los casos, pero hemos perfeccionado la fórmula para minimizar ese riesgo. Mera, quien se había convertido en una especie de guardiana durante mi estancia en Nuevo Edén, habló desde donde estaba junto a la puerta. ¿Quién será el primer sujeto de prueba? Yo, dije antes de que nadie más pudiera ofrecerse. Es mi material genético lo que hizo esto posible. El riesgo debería ser mío. El Dr. Kim parecía aliviado, aunque intentó disimularlo. Empezaremos con una exposición mínima. Tan solo 5 minutos en una cámara con un 10% de atmósfera superficial aumentarán gradualmente la concentración si el cuerpo se adapta. Al día siguiente, estuve en una cámara de vidrio sellada en el laboratorio. Los técnicos monitorizaban mis signos vitales mientras el Dr. Kim operaba los controles que introducirían una pequeña cantidad del aire exterior tóxico en mi entorno. Respira con normalidad, me indicó por un altavoz. El suero debería estar metabolizándose en tu torrente sanguíneo ahora. Un leve silbido indicaba que el aire exterior estaba entrando en la cámara. Detecté esa extraña dulzura que había notado en el puesto de avanzada, pero más intensa, con matices metálicos. Mi instinto me impulsó a contener la respiración, pero me obligué a inhalar. La primera inhalación me quemó ligeramente los pulmones. La segunda fue más suave. Para la quinta, ya no sentía ninguna molestia. Extraordinario, murmuró el Dr. Kim, mirando sus monitores. Tus niveles de oxígeno en sangre están estables. No hay signos de toxicidad. El suero parece estar funcionando según lo previsto. Durante la semana siguiente, aumentaron gradualmente mi exposición hasta que pude respirar el aire puro de la superficie sin protección. La sensación era extraña. Podía percibir que el aire era diferente, peligroso, pero mi cuerpo lo procesó sin sufrir daños. Eres la primera, me dijo Mera una noche mientras compartíamos una comida en el comedor comunitario de Nuevo Edén. La primera humana no modificada capaz de sobrevivir en el exterior sin protección. ¿Y ahora qué?, pregunté. El consejo está dividido. Algunos quieren producir el suero en masa de inmediato y comenzar tratamientos de adaptación para todos. Otros son más cautelosos. Quieren estudios a largo plazo sobre los posibles efectos secundarios. ¿Y qué opinas? Los ojos de Mera reflejaban el conflicto interior. Creo que ya no podemos permitirnos el lujo de la precaución. Anoche, otro puesto de avanzada quedó a oscuras.
Los modificados se están volviendo más audaces y se expanden más rápido. Si esperamos demasiado, puede que no queden humanos no modificados que salvar. Esa noche, las alarmas sonaron por todo Nuevo Edén. El santuario estaba siendo atacado. Salí corriendo de mi cuartel y encontré el caos en las calles. La gente se apresuró a dirigirse a las zonas de refugio designadas mientras las fuerzas de seguridad avanzaban hacia la entrada principal. Por encima de la conmoción, los altavoces anunciaban instrucciones con una voz tranquila que desmentía el peligro. Esto no es un simulacro. Fuerzas hostiles han irrumpido en el cruce C. Todos los civiles se dirigen a los santuarios interiores. Equipos de seguridad a las posiciones de defensa. Encontré a Mera organizando una evacuación en uno de los sectores residenciales. ¿Qué pasó?, pregunté. Siguieron al último grupo de refugiados, explicó con gravedad. Los utilizaron para encontrar una forma de entrar. Nunca antes habíamos tenido un asalto directo a Central. El suelo tembló con una explosión lejana. Cayó polvo del techo de la caverna. ¿Dónde está el Dr. Kim?, pregunté. El suero de adaptación está en el laboratorio seguro, en un cuadrante. Intenta rescatar la investigación que puede. Otra explosión más cerca esta vez. Las luces parpadearon un instante. Necesito llegar hasta él, dije. Si los humanos modificados toman el santuario, esa investigación es la única esperanza de la humanidad. Mera dudó, y luego me puso un arma pequeña en la mano. Una pistola de pulsos de energía. Apunta y dispara. Atraviesa los túneles de mantenimiento. La sección 7D debería estar despejada. Recorrí el santuario, cada vez más caótico, usando los pasadizos de servicio para evitar el pánico. En 2 ocasiones me encontré con equipos de seguridad que se dirigían a toda prisa hacia el lugar del combate, con rostros sombríos y decididos. El laboratorio estaba cerrado cuando llegué, pero mi firma biométrica, ahora reconocida por todos los sistemas de Nuevo Edén, me permitió el acceso. Dentro, el Dr. Kim y un pequeño equipo descargaban datos y recogían muestras frenéticamente. «Thomas, doctor». Kim levantó la vista sorprendido. Deberían estar en los refugios. Vine a ayudar a asegurar la investigación, le expliqué. ¿Qué necesitan? Antes de que pudiera responder, el edificio se sacudió violentamente. Las luces de emergencia se activaron al fallar momentáneamente la electricidad principal. Han traspasado las defensas secundarias, informó uno de los técnicos, consultando un monitor de seguridad. Menos de 10 minutos antes de llegar a este sector, el Dr. Kim tomó una decisión. No podemos salvarlo todo. Concéntrense en la fórmula del suero y los protocolos de adaptación. Se giró hacia mí. Thomas, necesito que tomes algo. De una unidad de refrigeración segura, sacó una pequeña caja. Dentro había una docena de viales de líquido ámbar. El suero completo. Suficiente para 10 tratamientos. Es el único lote que hemos producido hasta ahora. Cerró la caja y me la entregó. Esto no puede caer en sus manos si lo adaptan para sus propios fines. ¿A dónde debería llevarlo? A la cúpula del santuario 12. Es más pequeña, menos conocida, a 300 metros al oeste de aquí. Presionó el cristal de datos en mi palma junto a la caja. Coordenadas y toda nuestra investigación. La doctora Eliza Wright es la directora médica allí. Ella puede continuar con nuestro trabajo. El edificio se sacudió con otra explosión más cercana. Las luces fallaron por completo durante varios segundos antes de que se activaran los sistemas de emergencia. Hay una salida de emergencia a través del pozo de mantenimiento geotérmico, continuó Kim con urgencia. Lleva un punto de acceso a la superficie a 8 kilómetros de aquí. Toma el túnel noreste. Está marcado con indicadores verdes. ¿Y ustedes, los demás?, pregunté, mirando al pequeño equipo de investigación. Destruiremos lo que no podamos tomar y nos uniremos a los defensores. Así ganarán tiempo. Su mirada me sostuvo. Ya has muerto una vez, Thomas. Los demás solo tenemos una vida. Haz que la tuya cuente para todos.
Quería discutir para encontrar una manera de que todos escaparan. Pero otra explosión, esta vez dentro del santuario, tomó la decisión por nosotros. Los humanos modificados se habían abierto paso. Con la caja y el cristal de datos seguros en una mochila, huí por el pasillo de mantenimiento, doctor. Kim había indicado. Detrás de mí, oí que los sonidos de la lucha se intensificaban. Armas de energía desplegándose, extraños gritos agudos que solo podían provenir de los atacantes modificados y los gritos demasiado humanos de los defensores. El túnel era estrecho y estaba mal iluminado, diseñado solo para robots de servicio y uso en emergencias. Me arrastré por secciones donde el derrumbe del techo había reducido el espacio a escasos centímetros. 2 veces tuve que retroceder cuando los pasajes estaban completamente bloqueados. Después de lo que parecieron horas, llegué a un pozo vertical con peldaños de escalera incrustados en la pared. La subida fue agotadora, quizás 300 metros de desnivel. Mis músculos gritaban por el esfuerzo, pero los sonidos del conflicto abajo me impulsaron hacia arriba. Finalmente, llegué a una pesada escotilla. Con mis últimas fuerzas, giré la rueda de apertura manual y la abrí. El aire nocturno, extraño, tóxico, pero ahora respirable gracias al suero en mi organismo, entró a raudales. Salí a la superficie y sellé la escotilla tras de mí, activando el cierre de emergencia. Tal como me había indicado el Dr. Kim. Me encontré en una zona boscosa, aunque nada que ver con los bosques que recordaba. Estos árboles eran retorcidos, su corteza iridiscente a la luz de la luna, sus hojas latían débilmente con bioluminiscencia. El suelo estaba cubierto de la misma vegetación extraña que había visto en la ciudad, creando una alfombra de luz tenue que hacía innecesarias las linternas. Mi dispositivo de navegación, el objeto pétreo que Vin me había dado, seguía en mi mochila. Lo activé, agradecido de encontrarlo funcional. Dirección al domo del santuario 12, solicité. La pantalla holográfica apareció, pero parpadeaba erráticamente. Interferencia de señal detectada, anunció la voz de Vin. Funcionalidad limitada disponible. Dirección general, oeste, noroeste. No era ideal, pero algo era algo. Empecé a caminar, distanciándome lo máximo posible del punto de acceso al nuevo Edén antes del amanecer. El bosque nocturno rebosaba de sonidos, crujidos, llamadas y ocasionales chapoteos de fuentes de agua invisibles. Varias veces me quedé paralizado al ver criaturas más grandes acercarse, pero ninguna se acercó directamente. Quizás percibieron algo diferente en mí, un humano sin modificar que podía respirar su aire. Al amanecer, había recorrido unos 16 kilómetros, según mis dispositivos, un seguimiento imperfecto. El bosque se aclaró, dando paso a colinas onduladas cubiertas de vegetación que me llegaba a las rodillas y cambiaba de color al contacto con la extraña luz verdosa del sol. Necesitaba descansar, pero me sentía demasiado expuesto en la ladera. A lo lejos, divisé lo que parecían ruinas, quizá una antigua granja o una dependencia rural. Me dirigí hacia allí, atento a cualquier señal de peligro. La estructura había sido, efectivamente, una casa, ahora reducida a cimientos de piedra y muros parciales. Las extrañas plantas habían consumido gran parte del sótano, pero una parte del mismo permanecía intacta, accesible a través de una escalera medio derrumbada. Bajo tierra, encontré un pequeño espacio relativamente libre de vegetación. Revisé el estuche de suero, aún seguro e intacto, antes de permitirme descansar. A pesar de la dureza del suelo y la ansiedad, el agotamiento me venció en cuestión de minutos. Desperté con un sonido que me heló la sangre. Voces justo encima de mí. No eran los agudos tonos musicales de los humanos modificados, sino el habla humana normal, más áspera. Refugiados, exploradores de otro santuario, o algo peor. Las huellas llevan justo aquí, dijo una voz masculina. Fresco, de menos de un día. ¿Sin modificar?, preguntó otro. Tiene que serlo. Ningún man se dejaría rastros así. Contuve la respiración, sopesando mis opciones. Si eran exploradores del santuario, podrían ayudarme. Si no, mi decisión ya estaba tomada cuando una figura apareció a la vista. En la entrada del sótano,
Un hombre de unos 40 años con ropa de retales y un arma de proyectiles rudimentaria pero de aspecto efectivo. Me vio al instante. «Lo tengo», gritó. Un hombre parecía ileso. Aparecieron más figuras en la abertura. El hombre seguía apuntándome con su arma. «Levántate despacio», ordenó. «Manos donde pueda verlas», obedecí, dejando mi mochila en el suelo. «Soy del santuario central», dije. «Nuevo Edén. Fue atacado anoche. Intento llegar al domo 12». La expresión del hombre permaneció inalterada. Nuevo Edén cayó hace 3 meses. Me heló la sangre. Es imposible. Estuve allí ayer mismo. Una mujer se agachó junto al hombre. Me observó con evidente sospecha. ¿Cómo te llamas? Tomás. Me crioconservaron y me reanimaron hace poco. El doctor Alexander Kim me envió a entregar material de investigación al domo 12. Los dos intercambiaron miradas. «Revísalo», dijo la mujer. El hombre se acercó con cautela, cacheándome con una mano mientras mantenía su arma lista con la otra. Sacó la pistola de energía que Mera me había dado. «Lleva mote», informó, examinando el arma. «Me la dio Mera Levenson, la jefa de seguridad de Nuevo Edén», expliqué. «Escuchen, tengo una investigación crucial. Un suero que permite a los humanos no modificados respirar el aire de la superficie sin protección. Necesito entregárselo a la doctora Eliza Wright». Al mencionar el suero, ambos reaccionaron. Abrieron los ojos ligeramente, tensaron la postura. «¿Dónde está este suero?», preguntó la mujer con voz cuidadosamente neutral. Dudé. Algo no iba bien. En mi mochila, junto con los datos sobre cómo producirla, la mujer hizo un sutil gesto con la mano a alguien de arriba. «Te llevaremos a nuestro asentamiento. Si tu historia es cierta, te ayudaremos a llegar al domo 12». No tuve más remedio que aceptar. Me ataron las manos con cuerdas toscas y me condujeron desde el sótano. Arriba, 3 individuos más esperaban. Todos vestidos con el mismo estilo patchwork, todos portando armas. ¿Encontraron algo más?, les preguntó la mujer. Solo este sostenía el dispositivo de navegación que Vin me había dado. Moderno, pero de un modelo antiguo. Tráelo y su mochila. La mujer se volvió hacia mí. Hay un día de caminata hasta nuestro asentamiento. Intenten lo que sea y no dudaremos en disparar. ¿Entendido? Asentí, preguntándome en qué me había metido. Estas personas claramente no provenían de ningún santuario. Parecían más bien carroñeros o habitantes de la superficie. ¿Pero cómo respiran el aire tóxico sin protección? La respuesta llegó mientras partíamos. Uno de los hombres sacó un inhalador rudimentario y respiró hondo. Los demás hicieron lo mismo, pasando dispositivos similares. Filtros atmosféricos, explicó la mujer al notar mi observación. Protección temporal suficiente para excursiones a la superficie. Mientras caminábamos, intenté entablar conversación con ellos para saber más sobre quiénes eran y la situación actual. Permanecieron en silencio la mayor parte del tiempo, respondiendo con gruñidos o respuestas de una sola palabra. Recorrimos terrenos variados, tierras de cultivo abandonadas, tramos de bosque extraño, ocasionalmente, pasamos por ruinas de pequeños pueblos o estructuras aisladas. Siempre se mantenían a cubierto cuando era posible, moviéndose con la cautela de las presas en territorio peligroso. Al caer la tarde, nos acercamos a lo que había sido un pequeño aeropuerto rural. La pista estaba agrietada y cubierta de maleza. La torre de control se derrumbó parcialmente, pero el hangar más grande parecía intacto, reforzado con materiales recuperados. «El feudo», anunció la mujer mientras nos acercábamos a uno de los últimos asentamientos independientes en la superficie. Los guardias nos observaban desde torres improvisadas y las pesadas puertas se abrieron para dejar entrar a nuestro grupo. En su interior, una comunidad de unas 100 personas vivía en un espacio que nunca fue diseñado para habitarse. Las divisiones creaban zonas de estar, mientras que los espacios comunes cumplían múltiples funciones. Los niños jugaban en un rincón mientras los adultos realizaban diversas tareas, reparaban equipos,
Preparaban comida, clasificaban los materiales recuperados. Me di cuenta de que todos usaban periódicamente el mismo tipo de inhaladores que había visto durante nuestro viaje. La mujer, que se había presentado como Kira durante nuestra caminata, me condujo hasta quien parecía ser su líder. Un hombre mayor con el rostro cubierto de cicatrices, sentado ante un escritorio lleno de mapas y aparatos electrónicos rudimentarios. «Comandante Rhodes», dijo. «Lo encontramos cerca de la antigua casa de Miller. Dice que es de Nuevo Edén y que lleva una investigación sobre un suero de adaptación». Rhodes me observó con atención. Nuevo Edén cayó en manos de los Mads hace 3 meses. No se reportaron supervivientes. Eso no es posible, insistí. Estuve allí ayer. Hubo un ataque. Sí, pero escapé por un túnel de mantenimiento. Rhodes y Kira intercambiaron miradas. «Muéstrame este suero», exigió. Kira dejó mi mochila sobre el escritorio. Rhodes la abrió y extrajo con cuidado el estuche que contenía los valiosos viales. Los examinó sin abrir el contenedor seguro, luego lo apartó y recuperó el cristal de datos. «Esto no significa nada sin una forma de leerlo», observó. «Contiene la fórmula del suero y los protocolos de adaptación». Le expliqué que debe llegar a la doctora Eliza Wright. Cúpula del Santuario 12. Rhodes se recostó, con expresión indescifrable. La cúpula 12 fue invadida hace 2 semanas. Me dio un vuelco el corazón. Luego, otro santuario. La investigación es demasiado importante como para perderla. ¿Y qué hace exactamente esta investigación?, preguntó Rhodes con tono escéptico. Permite a los humanos no modificados respirar el aire de la superficie sin protección, permanentemente. Sin inhaladores, sin máscaras, sin domos, adaptación completa sin modificación genética. Un murmullo recorrió a quienes estaban lo suficientemente cerca como para oír. Road lo silenció con un gesto. «Si eso fuera cierto, lo cambiaría todo», dijo en voz baja. Pero ya había oído afirmaciones similares. Curas milagrosas, tecnologías de salvación. Siempre resultan falsas o, peor aún, trampas tendidas por los moderadores. «Pruébalo conmigo», me ofrecí. «Ya he recibido el tratamiento. No he usado asistencia respiratoria desde que salí de Nuevo Edén». Road me observó con más atención. «Llevas un día entero respirando aire sin filtrar». «Sí, el suero funciona alterando la función de los pulmones para procesar». Me interrumpió levantando la mano. «Nuestro médico te examinará si dices la verdad». Dejó la frase sin terminar, pero la implicación era clara. Sería revolucionario. Me llevaron a su área médica, un rincón apartado con equipo recuperado y suministros limitados. Su doctora, una mujer mayor llamada Bass, le realizó pruebas básicas con las herramientas primitivas que tenía a su disposición. «Sus niveles de oxígeno en sangre son normales», informó a Rhodes, quien nos había seguido. «La función pulmonar parece intacta. No hay signos de toxicidad. O está adaptado», o Rhodes lo instó. «O no es humano», concluyó. «Un espía modificado, alterado para parecer inalterado». Rhodes lo consideró. «Ya nos hemos encontrado con eso antes. Hay maneras de estar seguros». Las pruebas que siguieron fueron dolorosas e invasivas, muestras de tejido, pruebas de estrés para provocar respuestas involuntarias, incluso cortes para observar mi sangre y patrones de curación. Finalmente, Bass pareció satisfecho. «Es humano», confirmó ella, «no modificado y de alguna manera capaz de respirar». La actitud de Rhodes cambió al instante. «El suero funciona», respiró casi con reverencia. «Con esto, podríamos recuperar la superficie». Se acabaron los escondites. Se acabaron las cúpulas. Se acabó buscar componentes para inhaladores. «Por eso necesito llegar a un santuario con el equipo adecuado», expliqué. «Pueden producir el suero en masa y distribuirlo a todos los asentamientos restantes sin modificar». Rhodes negó con la cabeza. «Los santuarios están cayendo uno a uno. Los Mads han intensificado sus ataques en los últimos meses. Puede que ya no queden instalaciones seguras con la capacidad que describes». «¿Y entonces qué hacemos?»,
Pregunté. La expresión de Rose se endureció con determinación. Lo llevamos al arca. El nombre claramente tenía peso entre los residentes de Freol. Varios se quedaron boquiabiertos o murmuraron al mencionarlo. ¿Qué es el arca?, pregunté. La última esperanza de la humanidad intacta, explicó Rose. Una instalación oculta con tecnología premodificada, preservada intacta. Mantiene la capacidad de producción, las instalaciones de investigación y todo lo necesario para reconstruir una vez que la superficie vuelva a ser habitable. O con este suero para hacer la superficie habitable para nosotros ahora, añadió Kira. ¿Dónde está este lugar?, pregunté. 3 semanas de viaje al oeste, respondió Rose. Atravesando la mayor concentración de territorio modificado del continente. Nadie del feudo libre ha logrado el viaje en años. ¿Y entonces cómo? Mañana sale una caravana de suministros. Rose interrumpió el paso de los modificadores y los comerciantes sin modificar que trabajan en los territorios neutrales. Se dirigen hacia allá. Con el pago adecuado, podrían ayudarte en parte del camino. No era lo ideal, pero era la única opción que se les presentó. Acepté y los preparativos comenzaron de inmediato. El estuche de suero estaba guardado en un compartimento oculto dentro de una mochila diseñada para parecer un objeto comercial común. El cristal de datos estaba sellado en un contenedor impermeable y oculto en el tacón de una bota hecha a mi medida. No confíes en nadie, instruyó Rose al amanecer. El jefe de la caravana solo sabe que eres un refugiado al que pagamos para transportar. Cuantos menos sepan del suero, más seguro estarás. La caravana se reunió frente a las puertas del feudo libre, una colección de vehículos alimentados por diversas fuentes de energía improvisadas. Algunos eran reconocibles como diseños modificados previos a la transformación, otros improvisados con piezas recuperadas. Guardias armados, tanto humanos sin modificar con respiradores como los humanos modificados, más altos y con piel azul, vigilaban el proceso. Rose me presentó al jefe de la caravana, un humano modificado llamado Lysander, cuyas extremidades alargadas y ojos agrandados denotaban su adaptación, pero cuyo comportamiento era serio y neutral. Tiene valor comercial, le dijo Lysander a Rose, refiriéndose a mí en tercera persona como si fuera mercancía. Conocimiento intacto de técnicas agrícolas, antes de la transformación. El arca pagará bien por él. Los ojos completamente negros de Lysander me observaron desapasionadamente. Mitad de pago ahora, mitad al confirmar la entrega en Western Junction, dijo, con la voz cargada de la musicalidad que había notado en otros humanos modificados. Rose me entregó una pequeña bolsa que tintineó con lo que parecía moneda metálica. Acepté. Y así, sin más, me incorporaron a la caravana, donde me asignaron un espacio en un vehículo de transporte cubierto junto a cajas de tecnología recuperada y barriles de materiales no identificables. Mis compañeros de viaje eran una mezcla de comerciantes, la mayoría evitando el contacto visual o la conversación. Mientras la caravana se alejaba del feudo, me pregunté si había cometido un terrible error. El suero y los datos eran la única esperanza para la humanidad no modificada, y los había confiado, y a mí mismo, a un grupo que incluía a los mismos humanos modificados que habían atacado Nuevo Edén. Pero ¿qué otra opción tenía? El mundo había cambiado de maneras que apenas comenzaba a comprender. Las antiguas divisiones entre amigos y enemigos ya no eran aplicables. Todo lo que podía hacer era adaptarme, irónicamente, algo que ahora era físicamente capaz de hacer, y encontrar la manera de completar la misión que el Dr. Kim me había encomendado. Durante 3 días, la caravana viajó a paso firme hacia el oeste a través de territorios que mostraban diversos grados de recuperación por la extraña vegetación nativa. Pasamos por ciudades abandonadas, con sus rascacielos envueltos en una vegetación bioluminiscente que brillaba misteriosamente por la noche. De vez en cuando, nos desviábamos por zonas que los exploradores consideraban inestables. No me dijeron si por derrumbes estructurales o por amenazas más peligrosas. Me mantuve en secreto, observando la interacción entre humanos modificados y no modificados. Había una cooperación a regañadientes entre ellos, pero una clara segregación durante los descansos. Los humanos no modificados se reunían en su propia sección del campamento utilizando sistemas de filtración de
aire comunitarios en tiendas cerradas. Los modificados se movían libremente en la atmósfera tóxica, pues sus fisiologías adaptadas no requerían protección. Al cuarto día, todo cambió. Pasábamos por lo que antes era una zona suburbana cuando la caravana se detuvo de repente. Se oyeron gritos desde los vehículos de cabeza, seguidos del inconfundible sonido de armas de energía al dispararse. «¡Asalto!», gritó alguien. «¡Más salvajes!». Los comerciantes y guardias se apresuraron a buscar armas y posiciones defensivas. El conductor de mi vehículo soltó los controles y sacó un rifle de debajo del asiento. «Quieto», me ordenó antes de saltar para unirse a la defensa. A través de una abertura en la cubierta del vehículo, los vi. Humanos modificados, pero diferentes de los de la caravana. Estos se movían a 4 patas a veces, con adaptaciones más extremas. Sus cuerpos mostraban signos de nuevas mutaciones. Su piel no solo estaba teñida de azul, sino salpicada de manchas que parecían del mismo material bioluminiscente que la vegetación. Las defensas de la caravana estaban bien organizadas, pero pronto fueron superadas por la cantidad y la ferocidad de los salvajes. Invadieron los vehículos, sacaron a rastras a los comerciantes que gritaban y destrozaron la carga con férrea determinación. Tenía que escapar. Agarré mi mochila con el suero oculto, salí por la parte trasera del vehículo y me dirigí rápidamente hacia una estructura cercana. El esqueleto de lo que una vez fue un centro comercial. Detrás de mí, la batalla rugía, pero los salvajes parecían estar concentrados en la caravana, lo que me dio la oportunidad de escabullirme sin que me vieran. Dentro del edificio en ruinas, me apreté contra la pared con el corazón latiéndome con fuerza. Los sonidos del conflicto continuaron durante unos 20 minutos antes de amainar gradualmente. Me arriesgué a echar un vistazo al exterior. La caravana estaba destruida, los vehículos quemados. Los cuerpos yacían esparcidos y la carga se extendía por la carretera. Los salvajes se movían entre los escombros, recogiendo objetos específicos, armas, dispositivos tecnológicos y ciertos contenedores, mientras ignoraban otros. Parecía menos un ataque aleatorio y más una incursión dirigida. Permanecí oculto hasta que los salvajes se marcharon, llevándose consigo el botín y varios humanos no modificados. Una vez despejado el camino, salí con cautela, comprobando si había supervivientes. No había ninguno, o al menos ninguno que no hubiera sido capturado. Incluso los humanos modificados de la caravana yacían muertos. Sus adaptaciones no constituían una protección suficiente contra la violencia de los salvajes. Solo de nuevo, sin transporte y con una vaga orientación, continué a pie hacia el oeste. El suero y los datos seguían a salvo, pero mis posibilidades de llegar al arca parecían disminuir con cada hora que pasaba. Al anochecer, necesitaba refugio. A lo lejos, una estructura se alzaba relativamente intacta. Una mansión precambio cuya construcción de piedra resistió las décadas mejor que sus vecinas. Me acerqué con cautela, atento a cualquier señal de ocupación. El edificio parecía abandonado, su grandeza se había desvanecido hacía tiempo, pero sus paredes aún estaban firmes. Conseguí una habitación en el segundo piso con buena visibilidad y múltiples salidas, y luego me permití unas horas de sueño inquieto. El amanecer me brindó una nueva perspectiva de mi entorno. Desde las ventanas superiores de la mansión, pude ver que estaba en las afueras de lo que antaño había sido un suburbio adinerado. Más allá se extendía un campo abierto, y a lo lejos, las montañas se alzaban como sombras azules contra el extraño cielo verde. El arca, según las carreteras, estaba en algún lugar de esas montañas. Pero la distancia era abrumadora. Quizás 320 kilómetros de territorio desconocido para cruzar solo a pie por tierras dominadas por humanos modificados, tanto civilizados como temerosos. Mientras consideraba mis opciones, un movimiento me llamó la atención. Un destello de metal en el camino que pasaba junto a la mansión. Se acercaba un vehículo, más pequeño que los transportes de la caravana, avanzando con cautela. Me agaché para alejarme de la ventana, pero no perdí de vista la carretera. El vehículo se detuvo justo frente a la mansión. Aparecieron dos figuras, humanos modificados, a juzgar por sus proporciones, pero con ropa que los ocultaba, incluyendo capuchas y mascarillas, a pesar de poder respirar el aire tóxico.
Parecían estar explorando la zona con dispositivos portátiles, buscando algo o a alguien. Me retiré aún más a la habitación, considerando mis opciones. Si eran supervivientes de la caravana buscando a otros supervivientes, podrían ayudarme. Si estaban aliados con los salvajes, o peor aún, si me buscaban a mí y al suero, debía permanecer oculto. La decisión ya estaba tomada cuando oí que se abría la puerta de la mansión. Estaban entrando. Recogí mi mochila y me dirigí en silencio hacia la segunda salida de la habitación, una puerta que daba a un dormitorio conectado, que a su vez daba a una escalera de servicio que había visto durante mi exploración. Si podía bajar sin que me oyeran, una puerta trasera me ofrecía una salida. Estaba a mitad de la estrecha escalera de servicio cuando una tabla crujió con fuerza bajo mi pie. El sonido resonó en la casa vacía. Me quedé paralizado escuchando. Los buscadores cambiaron de dirección de inmediato, dirigiéndose hacia la escalera. Me habían oído, así que cambié el sigilo por la velocidad. Bajé corriendo las escaleras restantes y atravesé la cocina hacia la salida trasera. Detrás de mí, oí pasos rápidos que me perseguían. Entré por la puerta trasera a un jardín descuidado, corriendo hacia un seto decorativo que podría ofrecerme escondite. Casi lo había alcanzado cuando oí una palabra que explotó contra una estatua de piedra, esparciendo fragmentos por todas partes. Me disparaban. Me escondí tras el seto y me abrí paso entre la maleza, saliendo al otro lado, frente a un terreno abierto que descendía hacia un pequeño arroyo. No tenía dónde esconderme, pero era mi única opción. Corrí. Otro proyectil explotó a mi izquierda, luego otro a mi derecha. Me di cuenta de que no intentaban darme directamente. Me estaban lastimando hacia el arroyo. Cambié de dirección, alejándome del agua y dirigiéndome hacia un grupo de árboles retorcidos en el límite de la propiedad. Ahora había más disparos cerca. Zigzagueé, convirtiéndome en un blanco más difícil. Al llegar a los árboles, algo me golpeó por detrás. No era un arma, sino una persona. Uno de mis perseguidores había acortado la distancia con una velocidad inhumana y me había derribado al suelo. Rodamos, forcejeando para obtener ventaja. De cerca, pude ver bajo la capucha de mi atacante los ojos negros agrandados de un humano modificado, pero con una estructura facial que me resultaba casi familiar. El reconocimiento debió de reflejarse en mi rostro, porque el modificado dudó un instante crucial. Aproveché la pausa para zafarme, alejándome a toda prisa y levantando las manos a la defensiva. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Llegó el segundo perseguidor, apuntándome con su arma. El primero se quitó la capucha por completo, revelando rasgos que me conmovieron al reconocerme, a pesar de las evidentes modificaciones. Hola, Thomas, dijo una voz que no había oído en más de 160 años. ¿Cuánto tiempo? Eliza, susurré, incrédula. Eliza Thomas. Mi hermana, o en lo que se había convertido mi hermana, estaba ante mí. Su cuerpo se alargó, su piel se tiñó de azul, sus ojos se transformaron en los orbes negros de la modificación. Pero su rostro, aunque sutilmente alterado, aún conservaba los rasgos de la mujer que me había tomado de la mano la noche antes de quedarme congelada. ¿Cómo es posible?, pregunté, con la mente dando vueltas. Tendrías más de 200 años. Sonrió, revelando unos dientes demasiado perfectos, demasiado blancos. La modificación genética hace más que simplemente permitirnos respirar, Thomas. Si se hace bien, prolonga la vida significativamente. La segunda figura bajó el arma y también se quitó la capucha. Un hombre mayor con las mismas modificaciones, cuyo rostro desconozco. Este es Julián, mi esposo, explicó Eliza. Te hemos estado buscando desde que nos enteramos de tu resurrección. ¿Cómo lo supiste?, pregunté. ¿Cómo me encontraste?, explicó Julián. Su voz tenía la misma calidad musical que había notado en otros humanos modificados. Cuando llegaron informes de que un humano pretransformado había revivido de la suspensión criogénica, Eliza supo que debías ser tú. Te hemos estado rastreando desde que saliste de las instalaciones de Kraí, añadió Eliza. Te perdimos brevemente durante el ataque al santuario.
Reencontré tu rastro con los habitantes de la superficie. Llegamos demasiado tarde para evitar la tragedia de la caravana. Me daban vueltas las preguntas. Eres uno de ellos. Te transformaste. La expresión de Eliza se suavizó. Viví 40 años más después de que te congelaran, Thomas. Vi cómo el mundo empezaba a morir. Cuando se implementó la directiva evolutiva, era adaptarse o perecer. Elegí adaptarme por mis hijos y sus hijos, con la esperanza de que algún día regresaran. Los no modificados creen que son monstruos, dije, mientras los cazaban, asaltan sus santuarios. Algunos lo somos, reconoció Julián. Los salvajes que atacaron su caravana representan un extremo. Aquellos que han aceptado más mutaciones, que ven a los humanos no modificados como competidores evolutivos que deben ser eliminados. Pero la mayoría buscamos el equilibrio. Hemos estado intentando prevenir el conflicto, no provocarlo, insistió Eliza. Durante los ataques al santuario, intentábamos evacuar a los no modificados antes de que los animales salvajes los encontraran. A veces lo logramos. A menudo llegábamos demasiado tarde o nos malinterpretaban. No sabía qué creer. Mi propia hermana se transformó en lo que me habían enseñado a temer. Sin embargo, seguía siendo Eliza en sus expresiones, en la forma en que ladeaba la cabeza al explicar algo. Manerismos que habían sobrevivido incluso cuando su cuerpo cambió. ¿Por qué estás aquí ahora?, pregunté. ¿Qué quieres de mí? Sabemos del suero, dijo Julián sin rodeos. El tratamiento de adaptación creado a partir de tu material genético. Me tensé, lista para correr de nuevo a pesar de la inutilidad. ¿Cómo? Llevamos años observando la investigación del Dr. Kim, explicó Eliza. Su enfoque era prometedor, pero defectuoso. Con tu material genético no contaminado, finalmente lo logró. Ese suero representa esperanza, Thomas. No solo para los no modificados, sino para todos nosotros. No lo entiendo, dije. Ya estás adaptado. Julián negó con la cabeza. Nuestra adaptación tuvo un precio. Cada generación se vuelve más dependiente fisiológicamente de la atmósfera alterada. Muchos de nosotros ya no podemos sobrevivir en el aire filtrado de los santuarios. Y hay otros problemas. Problemas de fertilidad. Eliza aclaró. Aumento de la inestabilidad genética. Las mismas adaptaciones que nos salvaron se están convirtiendo en una amenaza para nuestra supervivencia a largo plazo. El suero del Dr. Kim ofrece una vía diferente. Julian continuó, adaptación sin alteración genética permanente. Una forma de revertir algunos de nuestros cambios y, al mismo tiempo, mantener nuestra capacidad de sobrevivir en este entorno. Quieren el suero para ustedes, me di cuenta. Lo queremos para todos, corrigió Eliza. Modificados y no modificados por igual. Una oportunidad para acabar con esta división, para reunir a la humanidad antes de que sea demasiado tarde. Estudié el rostro extraño pero familiar de mi hermana, buscando alguna mentira. ¿Por qué debería confiar en ti? Porque sigo siendo tu hermana, dijo simplemente. Porque prometí encontrarte la noche que entraste en la cámara de congelación, y porque somos tu única esperanza de llegar al arca con vida. ¿Sabes lo del arca?, rió Julián. Un sonido sorprendentemente humano proveniente de sus cuerdas vocales modificadas. Ayudamos a construirla, Thomas. Siempre estuvo concebida como un refugio para humanos modificados y no modificados, un lugar donde encontrar soluciones. Pero durante décadas, el miedo y la desconfianza llevaron a la separación. Ahora, los no modificados lo ven como su último bastión, mientras que muchos modificados lo ven como una amenaza. El suero podría cambiar eso, añadió Eliza. Si logramos llevarlo allí, lo pondremos en producción. Tenía que tomar una decisión. Confiar en la versión transformada de mi hermana y su esposo, o continuar sola a través de un territorio que ya había demostrado ser mortal. Confía en los humanos modificados que me habían enseñado a temer o rechazar, quizás mi única oportunidad de completar la misión de la doctora Kim. Iré contigo, dije finalmente. Pero me quedo con el suero y los datos. Y a la primera señal de traición, no la habrá, interrumpió Eliza, con un alivio evidente en su voz.
Gracias por confiar en mí, Thomas. Incluso así, señaló su forma modificada. Su vehículo no se parecía a nada que hubiera visto. Elegante, impulsado por lo que Julián llamaba células de conversión atmosférica, que extraían energía de las mismas toxinas que habían vuelto el aire irrespirable para los humanos no modificados. Viajábamos más rápido que la caravana, echando raíces que evitaban tanto los territorios salvajes como los asentamientos no modificados. Durante el viaje, Eliza llenó mis lagunas de conocimiento. Cómo había vivido para ver nacer a sus nietos. Cómo el colapso ambiental se había acelerado más allá de lo previsto. Cómo la directiva evolutiva había comenzado como un programa voluntario, pero se volvió obligatoria a medida que las condiciones empeoraban. Al principio me opuse, admitió. Recordé tu trabajo en biotecnología, como siempre creíste que la adaptación debía ser temporal y reversible. Pero mi hija estaba enferma, su sobrina Melissa. El proceso de modificación era su única esperanza. Me mostró imágenes en un dispositivo portátil, de su familia a lo largo de las generaciones, cambiando gradualmente a medida que las modificaciones se hacían más pronunciadas. La más reciente mostraba niños pequeños con todas las adaptaciones, nacidos en un mundo donde eran normales. La línea base. Por eso importa el suero, explicó Julián mientras cruzábamos las laderas de la montaña. La próxima generación se acerca a un precipicio genético. Una mayor adaptación corre el riesgo de crear una especie completamente distinta, una que podría considerar a los humanos no modificados como una forma de vida completamente distinta. Los animales salvajes son realmente indicadores de a dónde conduce la modificación sin control, añadió Eliza con gravedad. Necesitamos equilibrio, la capacidad de adaptarnos sin perder nuestra humanidad. A los 3 días de viaje, nos topamos con una patrulla de exploradores modificados. Julián intercambió frases en clave con ellos y nos dejaron pasar sin incidentes. Me di cuenta de que los modificados tenían su propia sociedad, con una estructura y reglas invisibles para las comunidades aisladas y no modificadas. A medida que ascendíamos a las montañas, la extraña vegetación se raleaba, reemplazada por una vegetación alpina más resistente, que parecía menos alterada por los cambios ambientales. El aire también se sentía diferente. Todavía tóxico para los viejos estándares, pero menos saturado del dulzor metálico de las tierras bajas. Estamos entrando en la zona de amortiguamiento, explicó Julián. Las montañas crean un microclima. El arca se construyó aquí específicamente porque la atmósfera es naturalmente más estable. El 7º día, doblamos una curva en un paso de montaña alto y la vi, una estructura diferente a todo lo que había imaginado. El arca no era un edificio, sino un valle entero encerrado bajo una enorme cúpula transparente. Dentro, podía ver campos verdes, edificios ordenados e incluso lo que parecían pequeños lagos. Un mundo aislado, protegido del entorno transformado del exterior. Es hermoso, susurré. Se suponía que sería uno de muchos, dijo Eliza en voz baja. Las semillas de la restauración se esparcieron por todo el continente, pero los recursos escasearon. Surgieron conflictos. Este es el único que se completó. Nos acercamos a una entrada fuertemente vigilada, construida en la ladera de la montaña. Guardias, tanto modificados como no modificados, vigilaban, aunque mantenían una clara separación. Julián condujo directamente a un puesto de control y habló en voz baja con los guardias. Tras una breve conversación, nos dirigieron a una entrada secundaria marcada como descontaminación. Esto podría ser difícil, me advirtió Eliza al aparcar. El arca mantiene una estricta separación entre las secciones modificadas y las no modificadas. Como alguien que puede respirar ambas atmósferas, eres único. Un puente que no saben muy bien cómo categorizar. El proceso de descontaminación fue riguroso. Me separaron de Eliza y Julián y me llevaron a unas instalaciones atendidas exclusivamente por humanos no modificados con equipo de protección. Me escanearon, analizaron muestras de mi aliento y sangre, y me hicieron un sinfín de preguntas sobre mi adaptación. Extraordinario, murmuró la científica principal, una mujer de cabello castaño que se presentó como la doctora Nora Webb. La adaptación es completa a nivel celular, pero sin alteración genética. Esto confirma el trabajo teórico de Kim.
Tengo más que teoría, le dije, revelándole el estuche de los viales de suero y el cristal de datos. Todo lo necesario para replicar el tratamiento. La doctora Webb abrió los ojos de par en par. Recibimos informes de que Nuevo Edén estaba desarrollando algo similar, pero la comunicación se perdió hace meses. Temíamos que la investigación hubiera sido destruida. ¿Meses? Negué con la cabeza, confundido. Estuve allí hace poco más de una semana. El ataque ocurrió la noche que me fui. La doctora Webb intercambió miradas con sus colegas. Eso no es posible. Nuevo Edén cayó hace 97 días. No se confirmó ningún superviviente. La cronología no tenía sentido. ¿Había perdido tiempo de alguna manera? ¿O se tramaba algo más siniestro? Pensé en la doctora. Las instrucciones urgentes de Kim, la evacuación desesperada, los extraños sueños que había tenido durante el viaje. Antes de que pudiera hacer más preguntas, la puerta se abrió y entró un hombre con uniforme de autoridad. Su porte sugería antecedentes militares. Su expresión, de severa determinación. Soy el director Arlo, anunció sin preámbulos. Superviso la seguridad de las secciones no modificadas del arca. Nos ha traído algo de gran valor, señor Thomas. El suero de adaptación, confirmé. ¿Funciona? Soy la prueba viviente. Sí, dijo, observándome con frialdad. Nuestros científicos han confirmado su estado fisiológico único. La pregunta ahora es qué hacer con este descubrimiento. Algo en su tono me inquietó. El suero debería fabricarse y distribuirse a todos los humanos no modificados que quedan, dije. Esa era la intención del Dr. Kim. ¿Y qué pasa con los modificados?, preguntó Arlo. ¿Deberían recibir este tratamiento también? Pensé en Eliza, mi hermana, a pesar de su transformación. Sí, el suero podría ayudar a acabar con la división. Ambos bandos podrían sobrevivir en cualquier entorno. La expresión de Arlo se endureció. Esa es una perspectiva peligrosamente ingenua, señor Thomas. Los modificados nos han cazado, han asaltado nuestros santuarios, se han llevado a nuestra gente, y ahora deberíamos compartir la única ventaja que hemos desarrollado. Webb intervino. El análisis preliminar sugiere que el suero podría beneficiar a ambas poblaciones. Los modificados experimentan una creciente inestabilidad genética. Conozco sus problemas, Arlo, interrumpido. Sus malas decisiones les están volviendo en su contra. Justicia poética, dirían algunos. Sentí un escalofrío. Este hombre ya no veía a los modificados como humanos. Así como muchos modificados ya no consideraban a los no modificados dignos de sobrevivir. La misma división que había llevado a la humanidad al borde de la extinción se perpetuaba aquí, en lo que debería haber sido un lugar de esperanza. ¿Dónde están quienes me trajeron aquí?, pregunté. Mi hermana y su esposo. Los han dirigido al sector modificado, respondió Arlo con desdén. ¿Dónde pertenecen? Quiero verlos. Eso no será posible durante la cuarentena. Protocolo estándar. Me escoltaron a unas habitaciones en el sector no modificado. Cómodas, pero claramente diseñadas para la observación. A través de mi ventana, pude ver la comunidad idealizada. Los no modificados se habían construido dentro de su burbuja protectora. Los niños jugaban en los parques. La gente cuidaba los jardines. La vida continuaba en una aproximación del mundo anterior al cambio. Pero era una fachada, un remanente moribundo. Sin integración con el mundo exterior, sin reconciliación con lo modificado, simplemente prolongaban lo inevitable. Durante 3 días, me entrevistaron, me examinaron y me informaron. Los científicos analizaron minuciosamente el contenido de los cristales de datos mientras el personal de seguridad me interrogaba sobre todo, desde el ataque al santuario hasta el asalto a la caravana. Los viales de suero fueron llevados a un laboratorio donde me aseguraron que se estaba explorando la posibilidad de ampliar la producción. Al 4.º día, Webb me visitó a solas. Comprobó si había dispositivos de vigilancia antes de hablar en voz baja. No piensan compartir el suero, reveló.
Arlo y el Consejo de Seguridad lo ven como una ventaja estratégica. Una forma de recuperar territorio de los modificados sin arriesgarse a la corrupción genética. Es una locura, protesté. El suero no es un arma. Está destinado a sanar la división. Lo sé, coincidió. Muchos en la división científica pensamos lo mismo. Por eso te ayudo a irte. Me dio una tarjeta de acceso y planos del edificio. Hay un corredor de mantenimiento que conecta con el centro de control ambiental. Abarca ambos sectores del arca. Tu hermana me contactó a través de un colega en común. Te verá allí a medianoche. ¿Por qué me ayudas?, pregunté. La expresión del Dr. Webb se volvió distante. Mi hija eligió la modificación hace 20 años cuando su enfermedad respiratoria no pudo tratarse aquí. Los protocolos la obligaron a irse. No la he visto desde entonces. Se contuvo las lágrimas. Esta división ha destrozado a demasiadas familias. Tiene que terminar. Esa noche, siguiendo los planos de Webb, avancé por los pasillos de servicio y los corredores de servicios hasta el centro de control ambiental. La enorme instalación regulaba la atmósfera, la temperatura y los patrones climáticos dentro de la cúpula. Había poco personal presente durante el turno de noche, lo que facilitaba evitar ser detectado. Descubrí que la red de túneles de mantenimiento indicaba un pasadizo largo y estrecho, lleno de tuberías y conductos. A mitad de camino, una figura esperaba en las sombras. No era Eliza, sino Julián. ¿Dónde está mi hermana?, pregunté. Detenida, respondió con gravedad. Empezaron a sospechar cuando ella seguía preguntando por ti. Yo mismo apenas llegué. Tenemos que sacarla. Julián negó con la cabeza. Es demasiado tarde para eso, pero no demasiado tarde para el suero. Sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo. La doctora Webb logró sintetizar un solo lote antes de que la seguridad lo cerrara todo. La fórmula y los protocolos de producción están aquí. ¿De qué sirve un solo lote? El sector modificado también tiene instalaciones de producción. Con esta plantilla, podemos crear más. Suficiente para todos, modificados y no modificados. Dudé, con la sospecha a flor de piel. ¿Por qué debería confiar en ti sin Eliza aquí? Los rasgos modificados de Julián reflejaban un dolor muy humano. Porque me confió la vida de su hermano. Porque nuestra hija, tu sobrina nieta, es una de las más afectadas por la inestabilidad genética. Porque a pesar de todo, sigo creyendo que la humanidad merece la pena salvarla a toda. Tomé el dispositivo. ¿Cuál es el plan? Necesitamos llegar a los controles de la cúpula central. Desde allí, podemos igualar temporalmente las atmósferas entre sectores el tiempo suficiente para que la gente vea que, con el suero, ambos bandos pueden existir en cualquier entorno. Eso va a causar pánico, advertí. Sí, reconoció, pero también una oportunidad. El primer paso hacia la reconciliación tiene que ser lo suficientemente impactante como para romper generaciones de miedo y odio. Nos adentramos en las instalaciones, usando el conocimiento de Julián sobre los sistemas y mi tarjeta de acceso para burlar la seguridad. La sala de control central tenía poco personal. Solo 2 técnicos a quienes Julián incapacitó rápidamente con un dispositivo aturdidor no letal. ¿Cuánto tiempo estarán inconscientes?, pregunté. 20 minutos. Tiempo suficiente. Julián comenzó a trabajar en la consola de control, moviendo sus dedos modificados a velocidad humana por la interfaz. Las luces de advertencia parpadearon mientras ignoraba los protocolos de seguridad e iniciaba los procedimientos de ecualización atmosférica. Faltaban 5 minutos para que los sectores comenzaran la ventilación cruzada. Anunció, deberíamos administrarnos el suero ahora. Demostremos el concepto cuando vengan a detenernos. Dividió el preciado líquido, ofreciéndome la mitad. Dudé. Ya me trataron, le recordé. Esto es diferente, explicó Julián. Este lote se sintetizó con marcadores genéticos modificados y sin modificar. Estabilizará completamente tu adaptación y evitará la regresión. Acepté el vial y bebí el contenido simultáneamente con Julián. El efecto fue sutil pero definitivo.
una sensación de calor en todo el cuerpo. Una dificultad momentánea para respirar, seguida de una mayor claridad de la que había experimentado desde que desperté en este mundo transformado. Las alarmas comenzaron a sonar por toda la instalación. En las pantallas de monitoreo, pudimos observar confusión en ambos sectores al activarse las alertas ambientales. En las áreas no modificadas, la gente se apresuró a buscar equipos de respiración. En las zonas modificadas, los residentes se dirigieron a cámaras especializadas diseñadas para emergencias atmosféricas. «Está funcionando», dijo Julián con satisfacción. «La barrera está cayendo». Los equipos de seguridad de ambos sectores se reunieron en el centro de control. No intentamos huir ni resistirnos. Ese no era el objetivo. Cuando las puertas se abrieron de golpe y entró personal armado de ambos bandos, apuntándonos con sus armas. Julián y yo permanecimos tranquilos, respirando la atmósfera mezclada. «¿Qué has hecho?», preguntó Arlo, con una máscara de emergencia, mientras se abría paso entre el equipo de seguridad. «Demostrar el futuro», respondí simplemente. «Míranos». Modificados y no modificados, ambos respirando el mismo aire. «Imposible», jadeó el oficial modificado que había entrado por la otra puerta. «Los niveles de toxicidad son irrelevantes con el suero de adaptación», explicó Julián. «Un tratamiento efectivo para ambos bandos, que no requiere cambios genéticos permanentes y, sin embargo, confiere plena capacidad de adaptación». «Apaguen el intercambio atmosférico inmediatamente», ordenó Arlo a los técnicos que habían llegado tras él. «Esperen», revocó el oficial modificado. «Que se expliquen». Durante la siguiente hora, mientras las medidas de emergencia estabilizaban las condiciones en el arca, Julián y yo presentamos nuestro caso a los líderes reunidos de ambos sectores. Los datos eran irrefutables. El suero funcionaba, era reproducible y ofrecía una solución beneficiosa para todos. «¿Dónde está la muestra original?», preguntó Arlo, aún reticente a pesar de que la evidencia se replicaba en los laboratorios de ambos sectores en este momento. Le informé. La doctora Webb y sus colegas del sector modificado recibieron la fórmula antes de que llegáramos. Fue un riesgo calculado, que reveló que teníamos aliados en ambas administraciones. Pero funcionó. Ante una súplica fatal y la clara evidencia de que el suero funcionaba como se afirmaba, los líderes no tuvieron más remedio que adaptarse. Irónicamente, era precisamente lo que la humanidad había estado luchando desde el colapso ambiental. Eliza fue liberada. El ambiente entre los sectores se mantuvo equilibrado a medida que comenzaba la distribución controlada del suero. Hubo resistencia, por supuesto, por parte de los intransigentes de ambos bandos que preferían la separación a la reconciliación. Pero a medida que más personas experimentaban la libertad de moverse entre entornos sin miedo, las barreras, tanto físicas como psicológicas, comenzaron a derrumbarse. 3 meses después, estaba con Eliza al borde de la cúpula del arca, contemplando el mundo transformado que se extendía más allá. La extraña vegetación brillaba con su bioluminiscencia habitual en la luz del crepúsculo. El cielo alienígena cambiaba de verde a morado intenso. «Sigue siendo hermoso a su manera», observó Eliza. «Diferente, pero hermoso». «Sí», estuve de acuerdo. Igual que la humanidad. La semana siguiente, la primera expedición conjunta partió del arca. Humanos modificados y no modificados, todos tratados con el suero, se aventuraron a establecer contacto con otros enclaves supervivientes y difundir el tratamiento de adaptación. Me uní a ellos en parte por curiosidad científica, en parte porque, tras 161 años congelado y meses de lucha, por fin estaba listo para explorar este nuevo mundo como es debido. El mensaje que llevábamos era simple. La humanidad se había adaptado, dividido y casi destruido. Ahora tenía la oportunidad de adaptarse de nuevo. No modificando nuestra genética ni escondiéndose, sino aceptando tanto lo que habíamos sido como lo que nos habíamos convertido. Mientras nuestro convoy descendía de las montañas hacia los bosques resplandecientes, pensé en el doctor Kim, Mera y todos los que se sacrificaron para hacer posible este momento. El mundo que anhelaban no era el que nos tocó. El futuro seguiría siendo desafiante, las cicatrices de la división tardarían en sanar. Pero respirábamos. Todos juntos en el mismo aire.
Era un comienzo. Y a veces, un comienzo es todo lo que se necesita para evitar un final.